Dios bendiga a cada uno, ¿verdad? Vamos a empezar con nuestra clase con una oración, dándole la honra y gloria al Señor porque nos tiene en su casa. Amén. Señor bendito, te adoramos en esta mañana. ¿Cuánto mereces? Bendice a cada uno que está aquí en esta mañana y a los que están afuera en las redes sociales. Glorifícate, Padre, de una manera tan especial. Te damos la honra y la gloria. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Pues vamos, es vivir guiado por el Espíritu, es vivir como Cristo. El versículo clave es, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La lectura va a estar en capítulo 5, varios versículos y también unos versículos en el capítulo 6. Pero los que tenemos nuestro libro vamos a estar leyendo. Dice, empezando yo uno y ustedes la que sigue. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. De Cristo os desligasteis, por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros amarás a tu prójimo como a ti mismo. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfaguéis los deseos de la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque siembra para su mal. Y cómo tenía que venir otra vez la armonía en la iglesia, porque había disensión por los falsos maestros. Tras resumir sus argumentos, hace un poderoso llamado a los Gálatas para que rechacen las gratis. Gracias. Cristo lo compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Aleluya. Gracias. Y una posición justa ante Dios tenemos por la sangre de Cristo, por la redención en nuestro Señor Jesucristo. Hagan caso al Rey. Pues ahora ustedes son libres. No, Él les dijo, ¿verdad? Dice, pero en ningún momento en sus escritos Pablo abogó por derrocar este sistema. No importa cuán tiránico o pecaminosa. Y es lo que cada uno de nosotros hemos encontrado en Cristo, que cuando hemos venido al Señor nos ha dado libertad del pecado. Nos ha dado libertad en su nombre. Aleluya. Señor. Una vez que los creyentes son liberados de la obligación de la ley, deben resistir la tentación de la naturaleza humana, querer sentir que nos hemos ganado lo que nosotros tenemos o que se nos da. Pues porque yo hice esto, por eso, ¿verdad? Y más cuando se dan reconocimientos, pues uno sabe porque ha esforzado, ha hecho eso, pues se siente muy bien porque dice, me reconocieron. Pero aquí solamente el que puede recibir a Jesús, pero intenta asegurarse de cubrir todas las bases de la ley, demuestra que no está dependiendo en el sacrificio del Señor. Entonces, eso quiere decir que no debemos de observar la ley. Vamos a ver lo que dice Pablo. La advertencia de Pablo es tan contundente. Se está diciendo, ¿verdad? Si estás bajo la ley, estás bajo la ley. Pero si estás bajo la misericordia y gracia de Cristo, pues estás bajo la gracia del Señor. Ahora, vamos a ver. Cualquier intento de ser justificado por la ley significa desechar. Y esta nueva vida garantiza que los creyentes heredarán ¿qué? Promesas que Dios tiene para nosotros. Bien. Los fieles expresan su gratitud amando a Dios y a su prójimo. Y si uno ama a Dios, uno va a hacer lo que Dios está pidiendo que uno haga, ¿verdad? La verdad de la salvación en Cristo. Y cuando uno está impidiendo que uno
agarra la verdad del Señor, pues está lastimando, haciendo un mal a la persona. Porque está no presentando la palabra de Dios, pero está diciendo sus opiniones y lo que uno quiere, las enseñanzas y agarrar la verdad del Evangelio. Las falsas enseñanzas causaron que las Gálatas fueran separados de Jesús. ¿Por qué? Porque, pues sí, Cristo murió en la cruz, pero tenemos que seguir esto de la ley, tenemos que seguir esto de la ley. Y es triste que uno haga a un lado el sacrificio. El Espíritu Santo. Y la libertad política, pienso yo, que es obedecer a los gobernantes mientras uno obedece las leyes o lo que ellos ponen, pues está libre, no lo pueden condenar. Pero si falla, envenenar a toda una iglesia. ¿Quién puede leer el versículo 4:9? ¿De qué no? Gálatas 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, como es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres. Rudimento. Empieza infiltrando hasta que ya la creencia que tenía uno ya se fue ladeado. Amén. Así es. El propósito de la libertad está en Gálatas 5:13 a 15. ¿Quién puede leer Gálatas 5:13 al 15? 5:3:15. Ajá. 13. Gálatas. Sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señor. Pero si os modéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumiráis unos a otros. Santo. Amén. Entonces, aquí, ¿verdad? Pablo está diciendo la libertad con qué? Pecar. Para pecar. No. Somos libres, gracias a Dios por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y de todo mal, pero eso no quiere decir que, pues voy a hacer esto y al cabo Jesús me ama y me va a perdonar. Eso es pisotear la sangre de Cristo. Los cristianos que usan su libertad para satisfacer. Uno. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pues Cristo murió en la cruz, está llena el mundo de la gracia de Cristo. ¿Vamos a seguir en el pecado? El verso 2 que dice, De ninguna manera. limpios para la honra y gloria de nuestro Señor. Y luego al versículo 15 a 18, ¿quién la puede leer? El mismo 6. Sí, del mismo 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. ¿Y 18? Y libertad del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Amén. Corazón. O cuando uno entregó su vida al Señor, no le dijo, Señor, entra a mi corazón, sé el Rey, ¿verdad? Tú eres mi suficiente Salvador, ¿verdad que dijimos eso? Entonces estamos entregando nuestra vida totalmente a Él. Y aunque somos libres, somos de nuestro Señor. Entonces debe ser pagado por la sangre de Cristo. Señor. En lugar de usar su recién adquirida libertad como una excusa para pecar, Pablo les dice a las Gálatas que usen su libertad para amarse unos a otros. Eso es lo que el Señor quiere. Cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, estamos completamente. Así es. ¿Verdad? ¿Quién puede leer Mateo 22, 39 y 40? Vamos a ver las palabras de Jesús. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando no hagas imagen y todo, es porque vas a amar a Dios solamente. Amén. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se va a cumplir de que no le vas a hurtar, no le vas a poner falso testimonio, no vas a cometer adulterio. Todo eso se resume en eso. Amén. Entonces no era que Jesús estaba, amén.
A ver, Romanos 13. ¿Quién puede leer Romanos 13, 8 a 10? Porque no adulterarás, no, del 8, no te, esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. El 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Así es. Si nosotros decimos que amamos a Dios, parte de su carta a declarar a los cristianos libres de la servidumbre, Pablo los comprometió a servirse unos a otros con amor. Amén. Sí. Jesús nos liberó del pecado y de la ley para que pudiéramos entregarle voluntariamente a Él. Después agarra. Sí, Se pone como pausa. Se pone pausa. El otro día el servicio de 1 hora y media le resumió en 34 minutos. Hay algo de Smartphone. con el internet. Bueno, entonces vamos a ver. Ahora estamos viendo que nuestro amor por los demás le pone un límite. Sí. ¿Por qué? Porque si amo a mi hermana María Salazar, yo no le voy a buscar daño. Si amo a mi hermano Julito, tampoco le voy a buscar daño. Digo, pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí, porque gozo de una nueva vida en el Señor. Aleluya. En Romanos 14, Pablo explicó que las preferencias... Asimismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces estaba diciendo, hay veces que uno está nuevo y ve la manera que uno vive y dice, pero si él es cristiano, ¿por qué hace esto? ¿Y por qué? Esto de servir al prójimo con amor es moderarse y comerse, que es lo que él decía en el versículo 15, ¿verdad? Dice, si ustedes no se aman, entonces van a estar criticando, se van a estar apuntando, y entonces eso es morderse. Y la iglesia de Dios tiene que permanecer para ser ¿qué? Una luz, un faro para los que vengan en el camino, y que nosotros podemos ser luz para el evangelio del Señor. Pero si entre nosotros nos estamos criticando y mirando y esto y lo otro, ¿cómo vamos a ganar a alguien? Alguien va a decir, ¿qué es eso? Pero la crítica conduce a relaciones rotas y a la destrucción mutua. Así es. La libertad en Jesús elimina la necesidad de esta negatividad. Nuestro objetivo no es criticar, sino amar y servir con humildad contigo. Mira, y te pones a explicar con ellos. Va mejor al que le llega, pero al que está ahí azotando y pegando, dice... Entonces, así dice, nosotros también cuando miramos que alguien necesita la corrección, debemos de cristiana. El autor es Pablo. ¿Qué son los límites que él está poniendo? Que no nos critiquemos, que nos amemos y que tengamos humildad, que tengamos respeto, que tengamos amor. Vista que la palabra sabia, suave, cura, suaviza la asperez. Pero si vamos con Palabras ásperas y con las piedras y con los palos, en lugar de que la persona regrese. y que el angelito le está diciendo, hagas eso, hagas eso, y él, ¿verdad? Pues ahora nosotros no tenemos eso, tenemos al Espíritu Santo que nos está hablando Señor. Diariamente a nuestra vida, amén, de cómo debemos de vivir para el Señor. Y a veces nos sentimos, cuando los cristianos se rinden a la guía del Espíritu,
los deseos de la naturaleza pecaminosa quedan insatisfechos. Vamos a Gálatas 5, 16 a 21. ¿Quién puede leer? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejías. ¿Hasta cuándo? 21. Sí, homicidios, borracheras, herejías y cosas semejantes. Y miramos esta lista y uno puede ver que aquí en esta lista Pablo está hablando de cosas, ¿verdad?, que son inmorales y sexuales, y también está hablando de la actitud de la persona. Entonces, quizás uno no ha estado, no se ha alejado, no ha entrado en... Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza, contra cuáles cosas no hay ley. Pero ahí nomás, sí. Entonces, cuando hay paciencia, uno no va a tener irado de adentro hacia afuera. Y eso se ve en Jeremías 31. ¿Quién puede leer Jeremías 31, del verso 31 a 33? Pero en este pacto que haré contra la casa de Israel, después de aquellos días, dice que daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces aquí él está hablando del cambio cuando vino Cristo. Ahí está ley de que tienen que seguirlo. Esa ley por el amor a Dios va a estar escrito en su corazón. El que cree en el Señor, el que ha dado su vida al Señor, ya ese espíritu de andar conforme, eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Pero Dios quiere que desde adentro nosotros que tengamos ese cambio, como dice 2 de Corintios 5:17, nuevas criaturas para la honra y gloria de Dios, apasionados en el mundo antiguo. Pues sí, tenían mucha fe en muchos dioses y muchas cosas, y nosotros posiblemente antes de conocer al Señor mirábamos personas que hacían, mira, para hacer esto, haz esto y te vas a quedar bien, pero no son cosas que van al agrado. Entonces ella había sido esclavizada a eso, y uno dice, pero estaba mejor. Pero si tu vida y tu alma está aprisionada del enemigo, no estás libre, aunque estás sano. Entonces se predominaba mucho de los magos y de la magia, y hicieron un quemazón. Gloria a Dios, amén. Triste fue cuando yo vi, cuando en el tiempo de la pandemia habían unas personas que estaban agarrando Biblias y banderas y las estaban echando en el centro y las estaban quemando. Usted me puede decir que eso fue gracias a Dios por el presidente que tenemos, porque ha quitado, solamente hay 2 géneros. Se ha quitado de que impiden que se puede orar en las escuelas. Eso es bueno, hermanos, que se puede orar en las escuelas. Es bueno que se diga solamente hay 2 géneros. Grado que deja entrar la inmoralidad, el enemigo se toma de poder. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que pararnos firmes en lo que creemos. Pablo después enumera 8 pecados que destruyen las relaciones y 2 pecados que indican una falta de dominio propio, para ver si han visto ligados alguno de estos pecados en esta lista. Y es lo que leímos en Gálatas, ¿verdad? Señor, ¿hay algo de eso en mí? Señor, quítalo, ayúdame a servirte y lléname de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles de estos comportamientos pecaminosos suele tolerar más los creyentes? Ninguno. Ninguno debemos de tolerar. Amén. Resultados de vivir en el Espíritu. Adiós.
¿Por qué? Porque según su género así va a producir. Si somos del Señor, vamos a producir lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Aquí menciona, y lo voy a leer, dice, son frutos del Espíritu. El amor encabeza la lista. Así es. La paciencia es la virtud de soportar a los demás. Así es. ¿Qué? Señor, dame paciencia. Sí. Hay uno que dijo, no le pido al Señor paciencia porque yo sé que me va a poner a prueba. Pero así es como aprendemos. Amén. Dios es paciente con las personas y su espíritu capacita a los creyentes. Es el opuesto de la envidia. La fe o fidelidad no solo significa fidelidad a Dios, sino también en nuestras relaciones interpersonales. Si yo amo a Dios y tengo fe en Dios, tengo que amar a mi hermano y mi hermana. Así es. ¿Cómo se disciplina? Con el ejercicio, manteniendo su cuerpo bien. ¿Cómo se disciplina el cristiano? En oración, buscando al Señor, leyendo su palabra. Señor. Esa es la disciplina que tiene. Parte 3. Hagan el bien a todos. Muchas personas en la iglesia de Galacia habían aceptado las falsas. También tiene el significado de actuar positivamente haciendo el bien. El método de la restauración de la persona que ha pecado, ¿verdad? Haga el bien a todos, no nomás a los que te gustan, no nomás. Debe practicar otra vez nuevamente la humildad, sin actuar con un sentido de superioridad o orgullo. Ya ves, ya te dije, y mira, mire, qué bueno es, ¿verdad? Que uno se sienta con uno, pero cuando uno mira para abajo es como... ¿Por qué? Porque queremos instruir, no podemos dejar que el enemigo haga las suyas en el pueblo de Dios. Pablo anima a los creyentes a ser conscientes de su propia vida en lugar de juzgar a los demás. El legalismo que lleva no está mejor, su espiritualidad no está mejor, pero ahí sí está exigiendo a todos los demás a la perfección. Pero dice, ¿verdad? Nosotros, esto crea un sistema de comparación perjudicial y debemos de llevar las cargas de los demás, escribiéndoles personalmente a los creyentes de su puño de letra. Porque dice que en ese punto, como mencionó el hermano Rigo el domingo pasado, dice, Pablo tomó la pluma de su escriba para cerrar esta carta de su propia mano. Las letras grandes de Pablo podrían indicar era que la vida de uno, su espiritualidad fuera firme en el Señor. Pablo también dice, ¿verdad?, que pues él, bueno, lo voy a leer, dice en Gálatas 6:7, Pablo atacó a los falsos maestros que estuvo en la cárcel. Ellos no, ellos solamente decían, ustedes tienen que hacer así, pero nunca habían padecido nada para el amor de Dios. Pero miramos que Pablo sí tenía el testimonio que testificaba su dedicación a Dios y la autenticidad de su mensaje. Gracias. En lugar de centrarse en las obras, Pablo oró para que